objetivos para hoy, vamos a desarrollar el capítulo 1 del proceso de sistematización de experiencias. La idea es que ustedes hablen o puedan conocer un poco más cómo desarrollar las generalidades del proceso de sistematización. Vamos a incluir los componentes claves de esta sistematización, que son el objetivo, el objeto y el eje de la misma, además de hablar de fuentes de información y planificar todo el procedimiento de dicha sistematización. Entonces, vamos a retomar un poco de lo que vimos hace 8 días, recordando por qué es importante el documento de sistematización. Habíamos dicho que nos permite organizar y analizar la experiencia de una manera clara. Asimismo, podemos documentar todos los aprendizajes y todas las reflexiones que podemos realizar durante el proceso, y esta herramienta nos permite compartir las experiencias y mejorar procesos. Bueno, vamos ya a enfocarnos en el tema de hoy y vamos entonces a arrancar con el objetivo de la sistematización. Habíamos dicho que es lo que establece lo que queremos lograr, a dónde queremos llegar a través de este proceso que vamos a realizar. Básicamente es esa meta que queremos alcanzar, y pues todo este proceso nos va a permitir analizar, reflexionar y organizar la información que vamos a ir recogiendo durante dicha sistematización o dicha intervención. ¿Listo? ¿Cuál es ese propósito de este objetivo de la sistematización? Nos ayuda a delimitar el alcance de nuestro proceso, nos da una claridad de a dónde podemos llegar al final o lo que esperamos conseguir al final de esta sistematización. Durante esta sistematización o durante la planeación del objetivo, entonces podemos identificar patrones, podemos analizar ciertas experiencias que ya se realizaron, podemos construir un conocimiento nuevo y podemos mejorar lo que ya existe sobre ese objeto de investigación que escogimos al inicio. Un ejemplo de objetivo sería: el objetivo de este proceso de sistematización es analizar experiencias previas de trabajo comunitario para identificar lecciones aprendidas que mejoren las futuras intervenciones en la misma área. Entonces, como ven, nos planteamos una meta y básicamente contamos cómo queremos llegar a ella de manera muy breve. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Al final vamos a hacer un repaso de todos los puntos que vamos a desarrollar hoy, pero si tienen preguntas, es el momento de hacerlas. María Alejandra. Dígame, señora. ¿Tienes pregunta? ¿Tienes tu mano levantada? Ay, profe, disculpe, se me quedó levantada. No te preocupes. Profe, una cosita, estas diapositivas que usted nos presenta, que claramente pues está sintetizado y concreta la información, ¿usted no las carga en la plataforma, no las puede compartir al final de la clase? Claro que sí, sí, señora. Listo, vámonos con el objeto de la sistematización. Tengamos claro que una cosa es el objetivo, a dónde queremos llegar o cuál es nuestra meta, y la otra es el objeto, que básicamente es ese tema o esa área específica en la cual se va a centrar nuestra sistematización de experiencias. Es lo que se va a estudiar, lo que vamos a examinar, lo que vamos a sistematizar. ¿Cuál es el propósito? Delimitar nuestro campo de acción. Entonces, cuando hablamos de esto es que vamos a sistematizar. Entonces, puede ser un conjunto de actividades, puede ser una experiencia, puede ser un proyecto o incluso puede ser una situación problemática que hayamos encontrado dentro de un contexto específico. Un ejemplo de esto podría ser: el objeto de esta sistematización es el programa de capacitación a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Otro ejemplo podría ser: el objeto es el proceso de atención integral a víctimas de desastres naturales. Entonces, si ustedes se devuelven un poquito, objetivo, lo que queremos lograr, y el objeto que vamos a sistematizar, qué experiencia vamos a contar. Luego viene el eje de la sistematización.
Y entonces este está relacionado con el enfoque a través del cual nosotros vamos a analizar el objeto. ¿Qué enfoque le vamos a dar a ese objeto de la sistematización? ¿Cómo queremos descubrir o cómo queremos analizar esa experiencia? El eje puede estar relacionado con teorías, con marcos conceptuales que nos permitirán guiar un análisis ya con una perspectiva específica e interpretar esos datos. Básicamente encontramos ya algún material teórico que nos va a permitir tener un conocimiento previo de esa experiencia que queremos sistematizar y a partir de ella podemos comenzar a interpretar los datos que vamos a ir recogiendo durante nuestra sistematización de experiencias. ¿Cuál es el propósito de este eje? Pues definir la perspectiva a través de la cual nosotros vamos a organizar los datos de la sistematización y vamos a desarrollar el análisis de la misma. Podemos tener un enfoque metodológico, un enfoque teórico o incluso podemos tener un enfoque práctico. Para esto quiero preguntarles ustedes qué entienden por un enfoque metodológico. No sé quién quiera participar. Profe, pues bueno, no sé si estoy muy salida pues del tema, pero un enfoque metodológico lo veo yo como pues su misma palabra lo dice, buscar varias herramientas o varias, digamos, estrategias o métodos que me lleven a mi objetivo de la creación de mi proyecto. No sé si voy bien o estoy muy No, errada. más bien. El enfoque metodológico son todas Profe, esas grupo de esta. Señora, Lorraine, levantaste tu manita y luego Merlin. Sí, Cuéntame. es la forma en que se realiza una investigación y puede ser cualitativo, cuantitativo o mixto, o sea, la estrategia que se tenga para llegar a lo que uno quiere llegar. Resumen. Sí, sí, señora. Y Merlin. Buenas noches, profe. No, ya mi compañera Lorraine, pues a eso iba a referirme, que el enfoque son las estrategias que me indican a mí por dónde voy a trabajar mi investigación y que pueden ser de diferentes modos. Ella lo explicó, Sí, señora. cuantitativo, cualitativo o mixto. Sí, señora. Entonces, el enfoque metodológico son todas esas estrategias o técnicas que usamos nosotros para poder llevar a cabo nuestra investigación y analizar esos datos que hemos obtenido. ¿Qué será entonces el enfoque teórico? La teoría que se lleva a cabo. Sí, las sí, referencias, las referencias. La- la los referenciación autores. teórica y autores que tenemos en cuenta en el proceso que estamos desarrollando. Sí, La teoría básicamente. de Sigue, dale. investigación, la teoría que sustenta nuestra investigación, en donde lo fundamentamos. Ujú. Es esa estructura lógica la que es lo que utilizamos para organizar esa información y desarrollar ciertas teorías, pero además ese enfoque teórico es el que nos permite fundamentar el método de nuestra investigación. Podemos usarlo bueno, en diferentes procesos de nuestras actividades, digamos, de lo que tenemos en la cotidianidad y básicamente se orienta por un contenido. Entonces, sí tiene que ver con los autores, con las referencias y bueno, con todo esto. Y por último, ¿qué sería entonces el enfoque práctico? Ahí se referiría al trabajo de campo. Sí, señora, es una forma de aprender basada en nuestra experiencia. Muy bien, listo. Sigamos entonces con un ejemplo. El ejemplo de esta sistematización será el enfoque de aprendizaje basado en proyectos, que guiará el análisis de metodologías aplicadas en las experiencias de enseñanza. Entonces aquí nos está contando qué manera o de qué manera vamos a realizar nuestra sistematización,
como qué es lo que la va a guiar y en qué nos vamos a enfocar nosotros para poder contar qué fue lo que sucedió durante esa sistematización. Vamos a seguir por aquí con otro ejemplo. Dice, el ejemplo de la sistematización será el enfoque de los derechos humanos, perdón, enfocado en cómo la asistencia a las víctimas respeta sus derechos fundamentales. Entonces aquí se va a basar en derechos humanos, pero también en cómo validar esos derechos permite que las víctimas sean asistidas o sean guiadas en cómo hacer valer sus derechos. Básicamente es esto. Listo. Vamos entonces a repasar. Voy a dejar de compartir un segundito y quiero que participen. Ustedes saben que me gusta escucharlos bastante. Entonces, según lo que vimos, ¿qué sería para ustedes el objetivo de la sistematización? Levanten su manita para poderles dar los turnos y que nos podamos escuchar todos. Merlin y luego Cata. Bueno, profe, como su nombre, el objetivo, hablábamos de los objetivos generales como esa meta grande que debe ser alcanzable y medible en un tiempo, enfocada a darle solución a esa situación problema o a esa situación que a partir de allí nace nuestra situación problema, valga la redundancia. Entonces es como meta alcanzar. Corta, no debe ser lejana y alcanzable. Sí, señora, muy bien. Cata y luego Lady Pérez. Profe, bueno, el objetivo de sistematización es como organizar nuestro proyecto, nuestra visión, digámoslo así, de lo que queremos lograr al final de nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces, como lo mismo que decía Merlin, o sea, como lograr ese objetivo que tenemos, pero pues de una manera más ordenada y no así como hagamos esto, todo el tiempo, no, sino hacerlo de una manera más organizada, más sistematizada. Lady. Bueno, profe, el objetivo de la sistematización de experiencias es en sí reconstruir como tal el proceso de la experiencia realizada y pues parte de rescatar la experiencia, ya sea significativa o ya sea de investigación, eh, y pues teniendo en cuenta pues todas lo que gira en torno a él, ¿no? Entonces, como decía Merly, el tiempo, qué queremos alcanzar, hacia dónde queremos llegar, debe tener un alcance del proceso y debe proporcionar la claridad de lo que se espera al final de la sistematización. Lorraine. Profe, el objetivo de la sistematización es entender y aprender una experiencia para mejorar en el futuro. Eso nos ayuda a ver qué salió bien, qué se puede mejorar y cómo hacerlo mejor la próxima vez. Bueno, todos han dicho cosas muy ciertas, pero de forma mucho más resumida y que de pronto va a ser más fácil para ustedes comprender y asimismo realizar. El objetivo es la meta general del proceso. Ustedes formulan de manera clara y precisa qué esperan alcanzar con su sistematización de experiencia, cuál es el conocimiento que quieren generar y cuál es el resultado final. ¿Listo? Lo siguiente es... bueno, les voy a mostrar un ejemplo, perdónenme, otro ejemplo para que no tengamos. Creo que Merlin, ¿tienes otra pregunta o dejaste tu manito levantada? Se me quedó la manito levantada. Dale. Entonces, este es otro ejemplo que dice, en un proyecto que documenta la implementación de un programa educativo, el objetivo puede ser generar un análisis detallado sobre la efectividad del programa educativo en términos de aprendizaje de los participantes. Así, a simple vista, ¿ustedes creen que este objetivo, su metodología, su enfoque, cuál sería? Porque va a hablar de análisis detallado sobre efectividad del programa educativo en términos de aprendizaje. ¿Qué creen que van a usar ellos para poder
resolver esta inquietud. Es un enfoque cuantitativo. Muy bien, listo. Lo siguiente que quiero que me cuenten de acuerdo a lo que ya hemos hablado, entonces es el objeto de la sistematización. En sus propias palabras, que entendieron ustedes, cómo lo comprendieron de acuerdo a lo que socializamos. Levanten sus manitos. Profe, el objeto de la sistematización pues se refiere al tema específico o al área específica en la que estamos trabajando. Y también pues había una palabra ahí clave que decía que delimita el campo o la acción. Y pues orienta también el enfoque, tiene relación con las teorías, con autores, con marcos conceptuales, y todo esto permite guiar el análisis que vamos a realizar con la sistematización. Sí, señora. ¿Alguien más quiere compartir? Pues el objeto también, creo, ¿no? Que puede ser también el personal que vamos a seleccionar, digamos, en el caso mío, los niños de preescolar, en el aula de preescolar, ¿no? En la institución El Rosario, que es como la delimitación de la población. Bueno, aquí en cuanto a objetos, sí es más lo que se va a estudiar, qué vamos a sistematizar. Es esa, les voy a poner aquí la diapositiva para que la puedan ver. Dice así. ¿Qué vamos a estudiar y a sistematizar? Es la realidad concreta de lo que vamos a examinar a fondo, y este componente debe ser claro para enfocar los esfuerzos de recolección de información y análisis. El objeto nos define el alcance del estudio. No, pero profe, es que eso está muy enredado, ya vamos a ver el ejemplo. Si estamos trabajando en un programa educativo, el objeto de sistematización propio de ese programa sería actividades pedagógicas, estrategias de evaluación o impacto en los estudiantes. ¿Listo? Entonces, digamos que sí se puede relacionar con el contexto, con la población como tal, pero siempre va a estar, es como más qué realizamos, cómo lo realizamos, qué estrategias aplicamos y cuál fue el resultado dentro de ese contexto específico. ¿Listo? Y lo último sería, según sus palabras, el eje de la sistematización. ¿Qué comprendieron ustedes? ¿Cuál es la forma más fácil de compartirla con una persona que no conoce el tema? Marlon, Edna. Profe, el eje de la sistematización, pues define la perspectiva general del proceso. Y allí es donde vamos a encontrar el enfoque metodológico, el enfoque teórico y también el enfoque práctico. ¿Alguien más? Están muy tímidos hoy. Bueno, entonces, el eje de la sistematización es esa perspectiva desde la cual nosotros vamos a realizar nuestro análisis. Es esa orientación que nos guía en el proceso, cómo recolectar esa información. Esto puede ser una teoría en específico, una metodología, de pronto una perspectiva práctica, y es eso que le da el sentido a nuestra experiencia a sistematizar. Es lo que ustedes han escogido para enfocarse exactamente en cómo quieren desarrollarlo y cuál es ese panorama por el que ustedes pueden caminar. Es ese, como podríamos decir también, como esa especie de mapa que los va guiando en el paso a paso para que esa experiencia a sistematizar cobre mayor sentido y como mayor coherencia dentro del contexto en el que ustedes están. Un ejemplo sería
Un programa de capacitación, en un programa de capacitación el eje podría ser el enfoque de las competencias, entonces aquí podemos saber cómo recolectar la información, cómo se pueden adquirir ciertas habilidades específicas durante ese programa a realizar y cómo éstas se pueden reflejar en los resultados que obtienen los participantes del programa. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto que acabamos de ver, quiero que, no sé, 2 o 3 personas de grupos diferentes me cuenten cuál podría ser su objetivo, su objeto y su eje de la sistematización. 2 o 3 personas de grupos diferentes. Si quieren 2. Levanten su Qué mano. pena, profe, yo le interrumpo. ¿Usted me puede repetir la pregunta? Que es que como la señal se me puso intermitente, no logré. Claro que sí, no te preocupes. Quiero que 2 o 3 personas de grupos diferentes me cuenten, de acuerdo a lo que acabamos de ver, cuál podría ser su objetivo de la sistematización, el objeto a sistematizar y el eje de la sistematización, de su sistematización, de la que están realizando. ¿Me alcanzaste a escuchar, Merly? Sí, señora, iba a participar. Dale, dale. Bueno, el objeto de nuestra sistematización es lograr crear una conciencia en los docentes de preescolar con el uso de la gamificación como una estrategia didáctica para fortalecer los aprendizajes en esta edad de iniciación escolar. Nuestro objeto es conocer las ventajas y las desventajas de la gamificación como estrategia didáctica y el fortalecimiento de los aprendizajes de los niños en la edad preescolar en transición. Y nuestro eje central se enfoca en buscar qué antecedentes o qué otros proyectos o sistematizaciones se han llevado a cabo que puedan ofrecernos a nosotros una luz para poder orientar y alcanzar el objeto de aprendizaje, que es que las docentes utilicen la gamificación como esa estrategia para fortalecer y alcanzar los propósitos de aprendizaje en los niños en transición. Ok. ¿Algún otro grupo que quiera participar? Gracias, Merlin. Bueno, profe, no sé. Podría ser que el objeto es acá pues los hallazgos desde la estrategia didáctica digital, que puede ser una herramienta efectiva donde mejore la convivencia escolar en la educación del preescolar, ¿no? Donde se fomenta un ambiente armonioso y colaborativo. Y ese podría ser uno de los objetivos, ¿cierto, profe? Y el objeto, entiendo yo acá, que se puede garantizar la sostenibilidad y el éxito de estrategias esenciales donde se cuente con la capacitación a docentes, el acceso adecuado a dispositivos tecnológicos y la participación activa de la familia en el proceso educativo. No sé, hasta ahí sería, profe, no sé qué más decir. Bueno, gente, ¿qué objeto? ¿Cómo vamos a estudiar o sistematizar? Bueno, aquí va a ser cómo realizamos toda la recolección de la información. Y en cuanto al eje, entonces es como esa guía o esa teoría o esa metodología que nos permite organizar lo que vamos a sistematizar. Tengo manitas levantadas de Lady Pérez, Edna, Lorraine y Joana. Entonces vamos en orden. Lady, Edna, Joana, ¿qué? Lady, ahora está Lady, Lorraine y Joana. Lady Pérez. Sí, profe. Profe, pues en el caso específico de nosotras, de mi grupo, el objetivo de la sistematización es analizar, documentar y reflexionar sobre prácticas pedagógicas y sobre los factores sociolingüísticos que inciden en el aprendizaje, la lectura y la escritura de los niños de transición y primero de una institución educativa rural, además de generar pues conocimiento práctico que pueda ser utilizado para mejorar estrategias educativas y llegar a replicar las buenas prácticas en contextos similares.
El objeto Ujú. de nuestra sistematización eh, es la experiencia directa de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura en niños de transición y primero, eh, en donde el proceso pues se desarrolla en un contexto específico de una institución educativa rural, la institución educativa Sausaguá, en donde vamos a tener en cuenta factores temporales, geográficos y también la diversidad lingüística del entorno. Y el Ujú. eje de sistematización, pues se centra en la incidencia de los factores sociolingüísticos de los procesos de aprendizaje de lectura y escritura. Eh, Eso pues va a permitir una reflexión crítica sobre cómo las prácticas pedagógicas y el entorno sociocultural afectan el desarrollo lingüístico de los niñas y niños, proporcionando pues un hilo conductor para el proceso. Y pues Ujú. ahí vamos a referenciar fuentes que se van a utilizar desde, desde investigaciones o documentación local, perdón, internacional hasta nacional. Claro que pues eso ya lo habíamos hablado en la clase anterior, que lo debemos pues sintetizar un poco más. Ujú. Perfecto, Lady. Sigue Lorraine. Sí. Bueno, pues con relación a mi proyecto, el objetivo de la sistematización de experiencias es documentar y analizar el impacto de la música como recurso pedagógico en el desarrollo integral de los niños y niñas menores de 5 años en el jardín infantil, mis primeros pasos. Se busca identificar y evaluar cómo la música influye en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños, proporcionando una base para futuras prácticas pedagógicas. En objeto de sistematización, la experiencia sistematizada se desarrolla en el jardín infantil, mis primeros pasos, ubicado en Patio Bonito, Bogotá. Este espacio, bajo la administración del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, ofrece un entorno estimulante para los niños de primera infancia. La selección de esta institución se debe a su enfoque innovador en la utilización de la música como herramienta educativa y en el eje de sistematización. El eje central de esta sistematización se centra en el impacto de las actividades musicales, en la interacción social y el desarrollo emocional de los niños. Ese enfoque permite que los niños, eh, permite, perdón, este enfoque permite una reflexión crítica sobre cómo la música puede ser utilizada para fomentar habilidades sociales y emocionales en el contexto educativo infantil. Listo. Lorraine, aquí quiero que tengamos una cosa clara y es que en cuanto al objeto hablamos de lo que vamos a estudiar y cuál es ese alcance que vamos a tener, ¿cierto? Y con el eje de sistematización, si podríamos, habías hablado algo sobre algo a través de la música y de las teorías musicales, en el eje de la sistematización, puedes como detallar esto porque es aquí donde nosotros podemos especificar qué vamos a abordar o cómo vamos a abordar este análisis basados en, pues ya lo que te digo, pueden ser teorías, metodologías o perspectivas prácticas que nos muestren cómo vamos o qué sentido va a tener esa sistematización. ¿Listo? Y Sí, Joana. claro, gracias. Bueno, profe, el objetivo de la sistematización es obtener información detallada y significativa que contribuya a comprender mejor la relación entre las emociones y el aprendizaje de los niños de transición de la institución educativa San Luis, con el fin de identificar posibles áreas de mejora e implementar estrategias pedagógicas más efectivas que promuevan un entorno educativo favorable para el desarrollo emocional y académico de los niños. Uh-huh. El Creo que para objeto, mí, mediante el... Señora. perdóname. Es que quería usar tu objetivo porque ahí está siendo muy clara el tipo de conocimiento que quieres generar y qué esperas al final. O sea, creo que está como muy bien organizado y se responden estas dos preguntas súper claras. Sigue, perdóname. Bueno, el objeto, mediante la realización de entrevistas a docentes y padres de familia de la institución educativa San Luis, ubicada en el departamento de Caldas durante el periodo comprendido entre, pues nosotros lo estábamos haciendo el año pasado, ¿cierto?
de julio a septiembre de 2024 se busca comprender de manera detallada y contextualizada las percepciones sobre el impacto de las emociones en el aprendizaje de los niños de transición. Este proceso permitirá recopilar información relevante y significativa para identificar patrones y tendencias en las experiencias vividas con el fin de desarrollar estrategias pedagógicas más efectivas y pertinentes para promover un entorno educativo favorable para el desarrollo integral de los niños. Ujú. Y en el eje de la sistematización, el enfoque en el impacto de las emociones en el aprendizaje de los niños de transición de la institución educativa San Luis. Este eje centra en analizar de manera crítica y reflexiva cómo las emociones influyen en los procesos de aprendizaje de los niños de transición, permitiendo identificar las conexiones entre el bienestar emocional y el rendimiento académico de los estudiantes. A través de este enfoque se busca poner en relieve la importancia de comprender y abordar las emociones en el contexto educativo, con el fin de promover un ambiente de aprendizaje positivo y favorecer el desarrollo integral de los niños de la institución educativa San Luis. Listo, listo, Joana. Bueno, Profe, aquí, qué señora. pena, es que no puedo levantar la mano. ¿Podría participar ahí? Sí, señora, claro que sí. Bueno, el objetivo de la sistematización de nosotros, el presente sistematización de experiencias, se enfoca en la estimulación del lenguaje en niños y niñas de 2 a 5 años que asisten al hogar comunitario Mis Primeros Pasos en la ciudad de Bogotá, en el centro educativo y de la ciudad de Medellín y la institución educativa técnica José Joaquín García de la sede de la Zulia de Casabianca. Este rango de edad corresponde a la etapa de preescolar en la cual los niños y niñas experimentan un desarrollo acelerado del lenguaje y adquieren habilidades lingüísticas fundamentales para su futuro desarrollo integral. La sistematización de experiencias será llevada a cabo en el semestre 2. Bueno, y el eje de sistematización es la estimulación. Pero profe, que no, que se me quiere como bloquear este equipo. La estimulación del lenguaje en la primera infancia es fundamental por varias razones. En primer lugar, el lenguaje es esencial para la comunicación efectiva y el desarrollo de habilidades sociales. Listo. Entonces, ahí es lo que te decía, revisar. Objeto que vamos a sistematizar y cuál es el alcance. Perdón, objetivo. El objeto, como ese paso a paso que vamos a llevar dentro de la sistematización. Y el eje es como esos referentes que vamos a tener para guiar nuestra sistematización. ¿Listo? Vamos entonces a irnos con las fuentes de información y ustedes van a tener que desarrollar un poco de esto en el capítulo 1. Entonces, tenemos que encontramos fuentes teóricas. Estas fuentes teóricas son las que vienen de todo lo que tiene que ver con el campo académico y con el campo de la investigación. Son los libros, los artículos, las tesis, bueno, todo lo que ustedes van a encontrar o las teorías que hablan sobre un tema en específico. Estas fuentes nos dan un marco conceptual y sustentan nuestra sistematización de experiencias. ¿Listo? Entonces esto es como lo que le va a dar esa base, les decía yo a las niñas del semestre anterior al de ustedes, que es como cuando estamos construyendo una casa, bueno, yo no sé mucho de construcción, pero lo que he visto es cuando ponen como las vigas que van todas sujetas, o sea, van a lo profundo de la tierra y luego ponen la plancha, por decirlo así, esas van a ser las fuentes teóricas. Es lo Las que va a... columnas. Ajá, las columnas es lo que va a sostener nuestra sistematización de experiencias. Es lo que puede avalar que lo que estamos haciendo sí corresponde, o sea, sí tiene una validez y sí es relevante dentro del campo que estamos realizando esa sistematización. ¿Listo? El propósito de estas fuentes teóricas es contextualizarnos un poco y cuando esta experiencia que se va a sistematizar pues esté definida dentro de un marco teórico. Podemos encontrar mucha información, pero la idea es que tomemos los antecedentes o las explicaciones y los modelos que más se ajustan y que más nos permiten entender el porqué de esa problemática o cómo podemos solucionarla o simplemente
comprender ese fenómeno o esa situación que se está presentando en el contexto que ustedes escogieron. Un ejemplo sería, si estamos sistematizando un programa educativo de en comunidades rurales, las fuentes teóricas pueden incluir libros sobre educación rural, artículos sobre pedagogía comunitaria o teorías de aprendizaje comunitario. Y la cita debería hacerse así como la ven aquí, abren comillas: la educación comunitaria se ha definido como un proceso de construcción colectiva del conocimiento que reconoce las experiencias previas de los participantes como parte fundamental del aprendizaje. Cierran sus comillas y citan González, 2012. Porque ustedes están tomando esta información literalmente de una de esas fuentes teóricas que consultaron para poder establecer como esa base, ese sustento de su sistematización. ¿Listo? Tenemos fuentes institucionales. Y entonces son todas aquellas que podemos encontrar de organizaciones, instituciones o entidades que trabajan o han colaborado en procesos parecidos a los que nosotros estamos sistematizando. Pueden ser documentos oficiales, pueden ser informes internos de esas instituciones, pueden ser evaluaciones que se hayan hecho con anterioridad o las mismas políticas que ellos han establecido para realizar el trabajo que han venido haciendo. ¿Cuál es el propósito de estas fuentes? Básicamente, proporcionar esa información que está directamente vinculada al contexto. Esta va a ser como la información más real, porque ya está la teórica, pero esta institucional nos va a contar o nos va a ilustrar qué pasa cuando eso teórico se aplica a un contexto real. Nos va a hablar sobre las prácticas que se están sistematizando, nos ayuda a entender algunas normas, los objetivos o las estrategias que tienen esas instituciones que han estado involucradas en trabajos o en investigaciones como las que nosotros estamos haciendo con nuestra sistematización de experiencias. Un ejemplo sería, si imaginémonos que estamos en un proceso de atención de víctimas, somos una ONG. Entonces, nuestras fuentes institucionales pueden incluir los informes de evaluación de los programas anteriores, los procedimientos que se han hecho o los protocolos que tenemos para realizar las intervenciones con la población pues que está allí, ¿listo? La cita entonces sería: según el informe anual de la ONG, la que sea el nombre, pone en paréntesis el año, las principales barreras en la atención a víctimas fueron la falta de recursos humanos y la inadecuada capacitación en temas de salud mental. Si nos devolvemos un poquito, la forma de citar en las fuentes teóricas, digamos que podemos poner la información literal que nos dice el autor y a él lo citamos. Pero cuando hablamos de fuentes institucionales, siempre tenemos que poner según el informe, según el artículo. Espérenme que alguien está entrando. Ya. Según el informe, según el artículo, según la resolución, bueno, siempre citar como el documento o esa fuente institucional que ustedes consultaron. ¿Listo? Vamos ahora con las fuentes situacionales. Entonces, son aquellas que se obtienen a partir de la observación directa. Es ese proceso y esa experiencia que ustedes ya han tenido al involucrarse con la población o en el contexto donde están realizando su sistematización de experiencias. Entonces, ¿qué puede tenerse como fuente situacional? Alguna entrevista que ustedes realizaron, las conversaciones con las personas involucradas dentro de esa sistematización, y lo que nos permiten estas fuentes es tener esos puntos de vista reales, como sí, de primera mano de esa población con la que ustedes están interviniendo. Es que ellos nos puedan contar, no sé, cómo se sienten, qué cambios han visto o qué importancia tiene el programa que ustedes están realizando dentro de ese contexto donde hicieron la sistematización de experiencias.
El propósito de estas es básicamente que nuestra información esté contextualizada y que se vaya dando durante nuestro proceso. Es la información que nosotros vamos a ir obteniendo a medida que realizamos nuestra sistematización. Ya tenemos una previa, ya tenemos una teórica, ya tenemos como referentes de informes y esto, pero esta va a ser esa información que nosotros obtenemos al interactuar o al intervenir con la población en donde estamos realizando la sistematización. Entonces tenemos entrevistas, la observación directa, y a través de todo esto podemos conocer no solamente la opinión y la percepción de los participantes, sino que estas pues no siempre van a estar dentro de un documento. Entonces ustedes pueden hacerlas, ¿cómo se dice? Difundirlas y que sean conocidas por las personas que están leyendo su sistematización, porque generalmente solamente tomamos la información más relevante de las entrevistas o de las encuestas, pero hay puntos de vista o percepciones que necesitan ser escuchadas porque a veces estas voces no se escuchan tan fácilmente, no sé, por el contexto en el que estamos o por, bueno, por diversas cosas que se presentan, y pues es lindo que dentro de esa sistematización ustedes puedan dar a conocer como estos puntos de vista de estas personas que hicieron parte de su trabajo. ¿Listo? Un ejemplo podría ser, imaginémonos que estamos capacitando a nuestros empleados de la empresa y entonces vamos a realizar algunas entrevistas previas y vamos a hacer una observación de esas capacitaciones y luego nos dirigimos a estos empleados como para preguntarles, bueno, cuéntanos qué pasó. Entonces aquí dice, durante la entrevista con Juan Pérez, se mencionó que el principal desafío de la capacitación fue la falta de material adecuado y la insuficiente práctica durante las sesiones. Y al final ustedes ponen entrevista a Juan Pérez 2025. Esta es la manera en que ustedes pueden dar a conocer la voz de los participantes de su sistematización de experiencias. Listo. Aquí vamos a hablar de una propuesta de citas y de cómo usarlas. ¿Listo? Cuando hablamos de las fuentes teóricas, entonces lo primero que debemos citar es autor y año de publicación. Aquí lo estamos viendo, autor y año de publicación. Está nuestra cita, es importante, yo sé que ustedes lo saben y que son ya expertos citando, pero por favor no se les vaya a olvidar sus comillas para que sepamos que es algo que no están diciendo ustedes, sino que ha sido tomado de las fuentes teóricas que ustedes utilizar durante su sistematización. Listo. Las fuentes institucionales, entonces, debemos mencionar el nombre de la organización, el tipo del documento y el año. Entonces, aquí ustedes ven, según el informe de evaluación de la ONG, aquí estamos nombrando la organización, estamos nombrando el tipo de publicación, es un informe que se llama Amigos del Niño, y estamos hablando del año, ¿listo? Aquí podemos verlo también. El programa de salud infantil ha tenido un impacto significativo en la mejora del bienestar de los niños en situación de vulnerabilidad. Entonces, tipo de organización, tipo de informe y el año. Vamos ahora a seguir con las fuentes situacionales. Entonces, cuando tomamos nuestros datos de las entrevistas, debemos siempre indicar quién es el entrevistado, la fecha en que lo entrevistamos. Entonces, según la entrevista, Carlos Fernández, que es un trabajador de la ONG, los principales retos en el proceso de reintegración de las víctimas fueron la resistencia al cambio y la falta de apoyo psicológico. Esta sería la forma de citar correctamente de acuerdo a los tipos de fuentes que ustedes manejaron durante su sistematización. Vamos entonces a repasar. Voy a dejar de compartir. Y listo, 3 personas que quieran participar, que me cuenten. Profe, Dime. perdón, dos preguntitas antes del repaso, de la retroalimentación. Profe, nos habló de fuentes teóricas, fuentes institucionales y fuentes situacionales. En la sistematización de experiencias, es decir, en el documento, ¿las debemos referenciar así o simplemente las
las desarrollamos y ya. En el documento, en el lineamiento de la sistematización, cuando habla de fuentes, de las fuentes que ustedes tomaron, pues pide hacer como un resumen de lo que ustedes usaron. Espérame un segundo que se me trabó esto. ¿Ahí me estás escuchando? Sí, profe, en el documento, en el formato solo dice fuentes a utilizar. Ujú. Digamos que no vamos a poner como el título como tal, sino que en el momento que ustedes empiecen a desarrollar esa descripción de fuentes que usaron, pues ya uno por el tipo de cita que ustedes van a usar, sabe que, perdón, sabe qué tipo de fuente usaron. ¿Listo? No es necesario poner fuentes teóricas, tales y tales y tales. No, no tienen que como subtitularlo, sino hacer una descripción de lo que usaron, como, o sea, como crear hacer una producción textual seguida, no subtitulada. ¿Sí me hago entender? Sí, No señora. tienes que desglosarlo, sino por eso mismo hablamos de cómo citar, porque eso nos va a permitir entender a nosotros qué tipo de fuentes usaron ustedes. Ok, profe. Y otra pregunta que me surge es, profe, en las fuentes situacionales eh, utilizamos pues lo que nosotros estamos aplicando, ¿cierto? Entrevista, observación. Dependiendo del tema, podemos utilizar el análisis documental o de pronto las producciones escritas que se hayan dado durante el proceso. Sí, sí, porque es parte digamos, lo que te decía yo, de hacer visible la voz de los que participaron en su sistematización. Entonces pueden poner, no sé, pueden encontrar la manera de traer a colación esto dentro del documento, pero que se vea también reflejado en la forma en que están citando cómo usaron esos, lo que tú dices, los documentales o bueno, lo que ustedes vayan a hacer con la población que está dentro de su sistematización. Ok, gracias, profe, era eso. Vale, listo. Ahora sí, 3 personas que en sus propias palabras me quieran contar. Uno que son fuentes teóricas, el otro las fuentes institucionales y el otro las fuentes situacionales. Levanten su manita. Yo sé que es tarde, pero no se me vayan a dormir, por favor. Merlin, Merlin, bajo su manita, no la bajes, Merlin. Lady, Merlin y me falta Merlin, yo, uno. profe. Bueno, cuando hablamos de fuentes institucionales, hablamos de ese referente que pueden, como usted explicó, de los libros en los cuales yo tomo una frase que hace referencia o lo puedo utilizar para sustentar mi sistematización. Debo citarla, entre comillas, para que quede claro que no es mi frase, sino la frase directa del libro. Cuando hablamos de las fuentes institucionales, pues entonces hablamos de todas esas ONG, ya sea de los derechos humanos, del bienestar familiar, todas esas organizaciones que han puntualizado algo referente que puedo utilizar dentro de mi investigación. Y cuando hablamos de las fuentes situacionales, hablamos de esa práctica que se llevó a cabo para poder llegar a la conclusión o lograr el objetivo de nuestra investigación, ya haya sido un grupo focal, ya haya sido una entrevista, ya haya sido una encuesta. Entonces, debo nombrar a esas personas a las cuales encuesté y cuáles fueron los resultados que me dieron a partir de lo que se realizó. Ok. Lady, no bajes tu manito porque puedes decir, tener otros apuntes apartes a los de Merlin. Pero, pues sí, profe, pero prácticamente Merlin lo dijo. O sea, las fuentes teóricas, pues, se obtienen del campo académico, eh, Ujú, hacen parte como del marco conceptual y sustentan la sistematización. Son como los referentes de teorías o también referentes de autores y pues que me permiten orientar como tal la sistematización y la contextualizan dentro de un marco teórico un poco más amplio, ¿no? Ya las ujú. fuentes institucionales vienen de instituciones o de organizaciones ya establecidas que pues lo que se trata es que la información se vincule al contexto, o sea, cómo se lleva esa teoría al contexto real o cómo al aplicarla, cuáles son los resultados.
Y las fuentes situacionales son las que nosotros utilizamos para obtener información. Entonces ya hablamos de entrevistas, de observación, de documentos, y pues yo le sumaba lo de análisis documental y lo de las producciones escritas. Pues yo hablaba de producciones escritas porque como nosotros estamos enfocando nuestra experiencia hacia el análisis del proceso de lectura y escritura, la producción escrita de los estudiantes es una fuente de información que nos puede aportar datos relevantes. Ujú. Listo, listo, Lady, gracias. Mira que dices, es lo mismo, pero de pronto en la forma que lo explicaste también puede ser más fácil de comprender para otra persona. Listo, básicamente entonces, fuentes teóricas no solamente nos dan ideas sobre el contexto, sino que nos ayudan a justificar esas decisiones metodológicas y teóricas. Entonces, si estamos aplicando un enfoque participativo en una comunidad, la teoría sobre la participación comunitaria debe respaldar nuestra elección. También aquí cuando revisamos y tenemos o tomamos ciertas fuentes teóricas, podemos encontrar algo que se llama vacíos en la literatura. Y esos vacíos en la literatura son los que soportan o los que dan como la evidencia de que sí es necesaria nuestra sistematización porque hay algo que aún no se conoce y que nosotros podemos presentarlo con este estudio. Las fuentes institucionales entonces reflejan las decisiones y los enfoques de este tipo de organizaciones, nos permiten conocer resultados previos, lecciones aprendidas y puede también en influir cómo implementar o mejorar los procesos que ya se han realizado. Y nuestras fuentes situacionales, entonces, son las que nos permiten comprender esta experiencia, pero teniendo en cuenta cuál es ese punto de vista de los directamente involucrados dentro de la sistematización. Usamos la observación directa, las entrevistas y todo aquello que nos permita conocer a profundidad un poco más cómo esta sistematización pues se ve sustentada no solamente a nivel teórico o institucional, sino que las personas que participaron en ellas dan cuenta de que ese trabajo que realizamos, pues era necesario hacerlo o fue de beneficio al realizarlo. ¿Listo? ¿Sí? Ahora entonces vamos a hablar de la planificación del procedimiento. Resulta que cuando ustedes estén desarrollando ese capítulo 1, entonces ya hablamos del objetivo, del objeto, del eje, ya hicimos toda la revisión de las fuentes teóricas y tenemos cómo sustentar todo lo que queremos hacer a través de nuestra sistematización, pero tenemos que empezar a planificar el procedimiento. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo queremos lograr? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué tareas queremos repartir? Muchos de ustedes ya tienen todo muy organizados, hay otros que de pronto deben hacer como una reestructuración de su trabajo por los, digamos que detalles que sean, pero pues la idea es que cada uno de ustedes cumple una función muy importante dentro de su sistematización de experiencia. Entonces, en esta planificación nosotros definimos esas actividades específicas, las asignamos a los miembros del equipo y pues la idea es que puedan trabajar en sincronía para alcanzar el objetivo de lo que se plantearon al establecer su sistematización de experiencias. Entonces, por ejemplo, Pepita Pérez va a hacer la recolección de información de todas las entrevistas. Juanita entonces va a realizar el análisis de los documentos institucionales y Pedrito va a organizar los datos que se obtuvieron durante la observación. ¿Ustedes dentro de su sistematización se repartieron esas tareas? ¿Algún grupo que me quiera responder? Profe, Dime, Particular, Merlin. perdón. Merlin y luego Cata. listo. Profe, mire, lo que pasa es que nosotros, en el caso particular de nuestro equipo, siempre estuvimos enfocados a lo mismo. Y iniciamos con este proceso de proyecto de sistematización como desde el segundo semestre y lo íbamos haciendo todo de manera conjunta. Cuando ya se
trataba de implementar las actividades como tal que se hicieron en los semestres anteriores, en el semestre anterior sí me encargué precisamente yo porque el grupo focalizado era la institución educativa en la cual yo trabajaba. Entonces se compartía, eran los hallazgos que se habían encontrado y los resultados para poderlos consolidar. Pero al momento de recolectar la información y esas cosas con respecto a la fundamentación teórica o académica, sí se hacía de manera conjunta. Ya la información recolectada, pues le correspondía pues, a la persona que estaba viviendo en ese momento, en este caso yo. Listo, no, listo, perfecto, Merly. Lady y Cata, creo que eras tú, después de Lady. Lady Girón. En mi caso particular y el de mis compañeras, mi grupo, pues siempre hemos tenido esa parte en común, pues por la que decidimos apuntarle a esa necesidad o a eso en lo que queríamos enfatizar nuestro proyecto, que es la parte de la sociolingüística, cómo interviene en el aprendizaje de la lectura y la escritura en los niños y niñas de preescolar y primero grado. Pues lo que hicimos fue que aunque había una población en específico en la que queríamos trabajar, que era mi sede educativa, pues nos repartimos algunas tareas, es decir, como nuestra manera pues para poder llegar a este análisis, para poder llegar a hacer este análisis, era a través de encuestas, a los padres de familia, a los estudiantes, a los profesores. Entonces, digamos, una de nosotras se encargaba de construir este tipo de entrevistas y que pudiera salir, digamos, lo que nosotros queríamos encontrar en ellos. También, pues ya en el momento de hacer el análisis, entre todas lo tratamos de hacer, pero digamos la aplicación ya de las entrevistas como tal estaba pues a mi cargo porque obviamente era la población en la que íbamos a intervenir dicho análisis. Y ya pues, como le digo, entre todas hacíamos el análisis general, partiendo de todos los conceptos trabajados. Listo, Lady. Está bien, está perfecto cómo se organizaron. ¿Alguien más? Pues, profe, respecto a mi grupo, también algo parecido como las compañeras. Pues nosotros con la compañera, pues tratamos de consultar, hacer las consultas, aunque vimos en lados diferentes.